Soy Elvin Cepeda. Dios les bendiga a todas y a todos. Nuestro tema hoy es la Biblia, los tatuajes y perforaciones del cuerpo. Los tatuajes hoy en día son más famosos que antes. En muchas partes del mundo, la cantidad de personas con tatuajes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Ya no son solo para delincuentes o personas rebeldes los que usan los tatuajes. La preocupación de la rebelión históricamente asociada con los tatuajes está empezando a desaparecer. El Nuevo Testamento no dice nada acerca de si un creyente en Jesucristo debería o no tatuarse, por lo que no podemos decir que hacerse un tatuaje es un pecado. Debido al silencio de las Escrituras, el tatuaje cae bajo la categoría de área gris y los creyentes deben seguir sus convicciones en el asunto, respetando a aquellos que puedan tener convicciones diferentes. Estos son algunos principios bíblicos generales que se pueden aplicar para hacerse un tatuaje. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Efesios 6, 1 y 2. Para un menor de edad, hacerse un tatuaje violando de los deseos de sus padres es bíblicamente sin fundamento. Los tatuajes nacidos de la rebelión son pecaminosos. El adorno externo no es tan importante como el desarrollo del interior y no debe ser el centro de atención de un cristiano. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Una persona que desea un tatuaje para llamar la atención o atraer admiración tiene un enfoque vano y pecaminoso en sí misma. Dios ve el corazón y nuestra motivación para cualquier cosa que hagamos debe ser glorificar a Dios. 1 Corintios 10, 31. Las motivaciones para hacerse un tatuaje, tales como encajar en la sociedad o en el grupo, o lucir, etc., no alcanzan la gloria de Dios. El tatuaje en sí mismo puede que no sea un pecado, pero la motivación para hacerse el tatuaje puede ser un pecado. Nuestros cuerpos, así como nuestras almas, han sido redimidos y pertenecen a Dios. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Cuánta modificación de ese templo es apropiada? Hay una línea que no se debe cruzar. Existe un punto en el que la proliferación de tatuajes en un cuerpo deja de ser arte y comienza a convertirse en mutilación pecaminosa. Esto debe ser una cuestión de reflexión individual y de honesta oración. Somos los embajadores de Cristo, llevando el mensaje de Dios al mundo. 2 Corintios 5:20. ¿Qué mensaje envía el tatuaje? Y ayudará
o restará valor a la representación de Cristo y a la difusión del Evangelio. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Así que la persona que se hace el tatuaje debe estar completamente convencida de que es la voluntad de Dios para él o ella. Y si Dios trata lo contrario, que es lo más seguro, pues no se los haga. No debemos dejar de tocar el tema de los tatuajes sin mirar la ley del Antiguo Testamento que prohibía los tatuajes, donde se nos dice con toda certeza: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y esta expresión es firmada por quien la dice. Dice: yo el Señor. Levítico 19:28. La razón de la prohibición de los tatuajes en este pasaje no se menciona, pero es posible que el tatuaje fuera una práctica pagana relacionada con la idolatría y la superstición. Tal vez era común para los paganos marcar su piel con el nombre de un dios falso o con un símbolo que honrara a algún ídolo. Dios exigió a sus hijos que fueran diferentes y les recordó en el mismo versículo: yo soy el Señor. Es decir, que los israelitas le pertenecían, eran su obra y no debían llevar el nombre de ningún dios falso en su cuerpo. Aunque los creyentes del Nuevo Testamento y de esta generación no estamos bajo la ley de Moisés, pero tomar de este mandamiento el principio de no hacerlo también es nuestro deber. Posiblemente, después de escucharme, te haya surgido la siguiente pregunta: si ya soy cristiano, ¿qué puedo hacer si tengo un tatuaje y me quedaron agujeros por las marcas de los zarcillos? Te responderé a esta importantísima inquietud y seré concreto. Es válido que surja cierta preocupación. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Lo que hemos hecho en su momento todos los que somos pecadores arrepentidos. En primer lugar, aceptar el perdón de Dios. Y en segundo lugar, no volverlo a hacer. Tan sencillo como eso. Busca el perdón, acepta el perdón de ese tatuaje, de esos agujeros, de esa actitud, y luego no lo vuelva a hacer. Vale la pena decir que esto del perdón de Dios y el no volverlo a hacer aplica para todos. Imagínate que el caso y la pregunta sea: ¿qué haría un asesino si recibe a Cristo? ¿Qué haría un homosexual? ¿Qué haría un drogadicto? ¿Qué haría un adúltero o fornicario? ¿Qué haría un corrupto o un violador? ¿Qué harían todos estos si reciben a Cristo y pasan a formar parte del reino de Dios? Si inspeccionamos bien la lista de personas que te he mencionado, casi todos tienen marcas o tatuajes. El asesino, el homosexual, drogadicto, el adúltero, corrupto o violador.
Todos tienen tatuajes emocionales, a diferencia del que literalmente se tatúa en el cuerpo. En otras palabras, todos están bajo la misma condición. ¿Qué deben hacer todos? Simple: arrepentirse, aceptar el perdón de Dios y no volverlo a hacer. Es decir, lo importante es la nueva vida que se debe manifestar a partir desde ese momento. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que reciben el perdón de Dios, en el momento en que aceptan a Cristo. Quiero que escuche con mucho detenimiento la siguiente historia. Juan 8, 4 al 11. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales personas, a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo su rostro, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora bien, imagínate que este mismo caso sea el de un violador, o el de un homosexual, el de un drogadicto. Claro está, todos arrepentidos. ¿Qué crees que Jesús le hubiese dicho? Ojo, atiende. No es la declaración de cualquier persona, tampoco es la declaración de cualquier profeta, ni del padre Abraham. Es la declaración nada menos que del Señor Jesucristo, Él mismo. Sin duda que la declaración sería: vete y no peque más. En otras palabras, también le diría: no lo vuelvas a hacer. Y si la escena hubiese sido con un chico tatuado, lleno de perforaciones y aretes, la respuesta del Señor sería exactamente la misma, ya que lo que importa es qué se hará a partir de ese momento, al recibir el perdón de Dios. Esa expresión, vete y no peques más, lleva consigo un indulto, es decir, un perdón o una oportunidad más. Eso es lo que se llama gracia de Dios. Aclaro que no estoy diciendo que tatuarse es un pecado, pero recuerda que todo me es lícito, pero no todo conviene. Concluyendo, ¿qué debe hacer un chico que se tatuó y se agujeró y llegó al Señor, llegó al reino de Dios de esa manera?
Pues lo que debe de hacer es aceptar el perdón de Dios y no volverlo a hacer. No exhibir sus tatuajes corporales, sino el tatuaje más relevante que humano mortal alguno haya recibido, y es el tatuaje del Espíritu Santo en su vida. Una nueva vida que estoy seguro que la manifestará de manera espontánea y natural. Y serás de ejemplo para otros, influenciándolos a seguir su nueva cultura y nueva clase, la del reino de Dios. Tú serás un testimonio viviente del poder transformador de Jesucristo en tu comunidad y en tu familia. Así que considérate libre. Tú estás en Cristo, viniste tatuado, perforado. Si aceptaste el perdón, si te arrepentiste y consideras que no lo va a volver a hacer más, siéntete libre, eres libre. Vete y no peques más. Vete y no peques más quiere decir que no lo vuelvas a hacer, porque ya perteneces a una nueva y mejor cultura y familia, la de los verdaderamente tatuados y marcados por el Espíritu Santo de Dios. Perteneces a la nueva y mejor cultura, la de los verdaderamente tatuados y marcados por el Espíritu de Dios. Oye que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Termino preguntando, ¿y tú? ¿Qué cultura, qué clase estás manifestando? Dios te bendiga.